Gracias, saludos a todos. Agradezco sobre todo a los profesores Susi y José Luis, quienes me invitan a esta conversación con otros profesores que se lleva a cabo de esta forma y que continuará en la primera semana de octubre. Nuestro personaje, quien nos convoca esta tarde ante esta pantalla, es Ramón López Velarde, el poeta de quien recordamos el primer centenario de su fallecimiento, como todos sabemos, ocurrido en el mes de junio de 1921. Ya han transcurrido unos meses a partir de la conmemoración exacta de ese acontecimiento, pero el año completo amerita, y así se ha llevado a cabo desde distintas entidades culturales y académicas, recordar el año entero la figura y la obra de Ramón López Velarde. De manera muy sintética, me propongo yo ofrecer, digamos, a quien nos escucha y a los compañeros con quienes vamos a tener una conversación posterior, un tema que si bien ha sido en algún momento mencionado a propósito de la obra de López Velarde, no ha sido, hasta donde yo considero, explorado en toda la dimensión que amerita y que justificaría que sea tratado. Las grandes figuras, ocurre siempre así, polarizan las relaciones y polarizan la circunstancia en la que se desarrollan y también las personas con las que se vinculan. Ramón López Velarde, sin duda alguna, es una figura de primera categoría y de manera inevitable ha polarizado, ha determinado que las personas que convivieron con él, que las personas de su generación o de generaciones anteriores o posteriores con las que él se relacionó en términos personales, pero sobre todo literarios, se hayan visto de alguna manera, diré en algunos casos opacadas y en otros casos demasiado determinadas por el hecho de haber sido amigos de Ramón López Velarde. Creo que esta circunstancia, que de alguna manera lo dije ya, es inevitable, no debería de ser un obstáculo para que intentemos aproximarnos a otras figuras importantes, en principio amistosas, pero también no solamente desde una amistad de tipo personal, que tuvieron relación con Ramón López Velarde y que determinaron elementos importantes de su transcurso vital y de su obra. Una de esas figuras, a quien me propongo abordar en los siguientes minutos, es la figura de Rafael López. Como justo lo dije al principio, creo que lo primero que tenemos que proponernos al revisar los pares amistosos o algunos de los pares amistosos de Ramón López Velarde es identificar a los dos elementos de esta cercanía como si se tratara, y como de hecho es, de iguales. No revisar la importancia de un autor porque haya sido amigo de López Velarde, sino revisar a cada uno de esos autores, como se ha hecho con José Juan Tablada, como se ha hecho con Amado Nervo, como se ha hecho con otras figuras de la generación de López Velarde, incluso con aquellas con las que no llegó a tener una amistad, sino justamente una relación conflictiva, como es el caso de Alfonso Reyes. Debemos de revisar a estas figuras en términos de equidad, en términos de equiparación desde una perspectiva literaria y artística. Así es como yo me propongo hacer algunos apuntes a propósito de la relación entre Rafael López y Ramón López Velarde. Cito primero a Rafael López por ser, en términos estrictos, un poeta mayor en edad. Como todos sabemos, Rafael López nació en la ciudad de Guanajuato. Tengo el gusto de estarles hablando desde esta ciudad misma, a 200 metros donde está la casa natal de Rafael López. Nace en Guanajuato en 1873, muere en la Ciudad de México en 1943 a los 70 años. Rafael López estuvo solamente una parte de su vida, una parte temprana de su vida en Guanajuato, alrededor del inicio del siglo, en 1901, cuando él tenía 27, 28 años, se traslada a la Ciudad de México. Para esto, ubicamos entonces a Ramón López Velarde, quien es 15 años menor en edad que Rafael López, nace, como todos lo sabemos, en 1888, muere en 1921, de ahí que estemos conmemorando su centenario fúnebre. Esta amistad entre estos hombres a quien separaban 15 años de edad, que en términos de una evolución intelectual son muchos, pero no fueron demasiados para que su relación se pudiera consolidar, se da este encuentro. Si bien no tenemos un testimonio seguro, podemos
conjeturar con varios elementos que no mencionaré aquí, que son bastante seguros, que López Velarde y Rafael López se conocen alrededor de los primeros 2 años en que Ramón López Velarde, luego de que Ramón López Velarde fije su residencia en la Ciudad de México. Como todos sabemos, esto ocurre a partir del primer mes del año de 1914. Así, la relación entre López Velarde y Rafael López debió de establecerse siempre alrededor de los círculos artísticos, literarios, de las revistas. Es muy probable que se hayan conocido en la redacción de la llamada Revista de Revistas, en donde los dos colaboraron por ese tiempo, alrededor entonces del año de 1915 o del año de 1916. Tenemos pues un primer planteamiento. Parecería que la edad los separaba, pero había sin embargo muchos elementos en sus propias vidas que se presentaban como elementos de afinidad y que los acercaban. ¿Cuáles diríamos, si tuviéramos que reducir a 3 los elementos de afinidad que prepararon, digamos, el vínculo amistoso y de confluencias artísticas entre Rafael López, poeta de Guanajuato, y Ramón López Velarde, poeta nacido en Jerez? Yo diría que la primera de todas sería el hecho justamente de haber nacido en estas ciudades, el hecho de ser poetas, como acostumbraba llamarse, de provincia, de no haber nacido en la Ciudad de México, de no haber tenido en esta gran ciudad, en la ciudad más importante, obviamente, no solamente del país, sino en esa época de principios de siglo del continente completo, el hecho pues de haber nacido fuera, en la periferia del gran centro cultural que ha sido siempre y que lo sigue siendo la Ciudad de México. Así, la determinación natal que escapa a la decisión de cualquier persona, no nacemos donde queremos, sino donde nos toca nacer, donde nos hacen nacer, determinó pues que López Rafael López, poeta de Guanajuato, y López Velarde, fueran entonces poetas nacidos fuera de la Ciudad de México. Esto determina no solamente un accidente geográfico, ese accidente geográfico más bien determina a su vez la inclinación al tratamiento de ciertos temas que ambos obviamente desarrollaron en una parte de su obra, los dos López, los temas y los asuntos, los paisajes de la provincia. Un segundo elemento de afinidad muy poderosa entre Rafael López y Ramón López Velarde es la formación católica de sus respectivas familias. La atmósfera, la imaginería y las creencias, la fe católica en la que se formaron y de la que nunca, esto es importante, de la que nunca se distanciaron, porque probablemente católicos de formación somos la mayoría de las personas que nacemos en México, pero no todos suscribimos esa creencia o esa devoción a lo largo de nuestras vidas. Tanto López como López Velarde se formaron en una atmósfera católica y la conservaron hasta el final de sus vidas. Este segundo elemento va a ser muy determinante. Podríamos encontrar numerosísimas huellas, testimonios en las obras respectivas, tanto en los poemas como en los textos en prosa de Rafael López y de Ramón López Velarde, que darían testimonio muy temprano de esta vinculación. Recordaría, por ejemplo, porque los tengo aquí anotados, algunos de los primeros poemas de López Velarde, en donde habla, recordarán ustedes, Rosa Mística, uno de sus primeros poemas de 1907, en donde habla del ensueño a la luz pura en capilla de colores, comulgué con tus amores en un cáliz de amargura. Esta inclinación a identificar los rituales del erotismo con los rituales litúrgicos o religiosos está también en un poema que es prácticamente del mismo año. Pese a la diferencia de edades, Rafael López escribía también cosas como la siguiente en un poema llamado Te busco en la ilusión de la mañana. Cuando impongas tu mano en la aspereza que en mi frente dejaron los martirios, primera vocación religiosa, y alices mi cabello con los lirios de tus dedos que moja la pureza, nueva evocación religiosa, continúa López diciendo, llena el alma de místicos delirios, probaré a comulgar con tu belleza sobre el severo altar de mi tristeza, altares, elementos místicos que confluyen a partir de la determinación común de una formación católica religiosa. Y hay un tercer elemento que ya es de entrada, de afinidad, que ya es un elemento que forma parte de la voluntad de ambos autores y que son las afinidades de carácter literario. En el ámbito hispanoamericano, el ámbito de la lengua,
española, hay un cultivo idéntico, tanto en Rafael López como en Ramón López Velarde, a las figuras señeras de Rubén Darío y de Leopoldo Lugones. Si centramos nuestra mirada a un ámbito más concentrado, al ámbito de la literatura mexicana, hay una coincidencia muy relevante en términos admirativos de López y de López Velarde alrededor de dos figuras importantes de la literatura mexicana, como son el llamado Duque Job, Manuel Gutiérrez Nájera, y Manuel José Otón. No hace falta recordar, quienes nos escuchan lo saben y quienes no lo sepan tendrán oportunidad de revisarlo. López Velarde, en 1916, cuando publica su primer libro, lo dedica a los espíritus de Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel José Otón. Tendríamos una cantidad también muy considerable e igual de contundente de testimonios de Rafael López manifestando precisamente esta admiración a las figuras, lo dije primero, de Rubén Darío y de Leopoldo Lugones, y en el ámbito mexicano de Manuel José Otón y de Manuel Gutiérrez Nájera. Ahora, además, toda amistad, finalmente podemos revisar nuestra propia circunstancia, está hecha de afinidades, pero está hecha de contrastes. Una amistad probablemente es la garantía de las amistades fecundas y duraderas, que no está hecha solamente de coincidencias y de elementos comunes, sino de disonancias y divergencias. ¿Cuáles serían, al lado de estas primeras tres coincidencias que he mencionado, los elementos, no diría yo de divergencia, sino de contraste que hay entre las figuras literarias y también las personas que fueron Rafael López y Ramón López Velarde? Mencionaría, además de algunas de las ya esbozadas, las que tienen que ver con su formación. Alfonso Reyes, quien es uno de los críticos más acertados de la obra y de la trayectoria de Rafael López, al comentar su libro de 1912, por lo demás, el único libro de Rafael López, es como han dicho unos, poeta de un solo libro, el que publicó en 1912, Con los ojos abiertos, aunque vivió hasta 1943, no volvió a publicar libro alguno, intentó publicar 1 o 2 años antes de su muerte, pero tenía tantas erratas y había sido de un tiraje tan limitado, se habían impreso solo 300 ejemplares, que Rafael López lo retiró. Pues bien, Reyes, al comentar el libro de López de 1912, resume la formación de Rafael en una línea que me parece muy acertada. Dice Alfonso Reyes, a propósito de Rafael López, el guanajuatense: las distintas fuentes de su educación espiritual, son todas ellas modernas. El término más lejano de su formación llega al parnasismo francés. Su formación, entonces, repitamos a Reyes, es moderna. En contraste, en muy notorio contraste, la formación de Ramón López Velarde es precisamente situada en las antípodas de la modernidad. Como sabemos, entre los 12 y los 17 años, Ramón López Velarde tuvo su formación humanística, intelectual, para decirlo de manera general, en seminarios. Primeramente en el seminario Zacatecas, el seminario conciliar, 3 años más tarde en el seminario de Aguascalientes. Así, en contraste con la formación de carácter moderno de López, la formación espiritual o literaria, si queremos simplemente decirlo, de López Velarde, está o tiene sus pilares en los autores cristianos, en los autores latinos. López Velarde aprendió latín y tradujo pasajes de las obras de Virgilio y de Horacio en el seminario, y entonces hay un primer contraste que no que elimine las afinidades a las que nos referimos, sino que las enriquece y crea el tejido de esta amistad. Otra divergencia entre estos autores a la que nos tenemos que referir es, por supuesto, la diversa inscripción, la diversa pertenencia, no solamente generacional a la que ya nos referimos, lo separaban 15 años, sino también su diferencia en términos que a veces son primero generacionales y que terminan por ser estilísticos o de grupo. Rafael López, para mencionar este contraste, y usando también una observación muy acertada de Alfonso Reyes, y que la traigo a cuento para que notemos esta diferencia también que marcó esta amistad. López, dice Alfonso Reyes, es el último poeta
de la revista moderna. Rafael López y Enrique González Martínez, como sabemos todavía de más edad que López, nacido en 1871, dice Reyes, González Martínez y Rafael López encarnan, son los poetas del tránsito. Está diciendo esto en 1912, del tránsito entre la generación pasada y la venidera. En notorio contraste con esto, todas quienes han dedicado su atención crítica, su atención lectora a la obra de López Velarde, sitúan en notorio contraste con la formación modernista de López y de González Martínez, si bien la abandonaron en determinada manera, sobre todo González Martínez, y como poetas aquellos del siglo XIX, y a López Velarde como un poeta que justamente se pone a las orillas del modernismo, ni siquiera para habitar sus terrenos, sino para definir lo que viene después del modernismo. Recordemos, porque resulta muy ilustrativo con todo y que años más tarde parece que se arrepintió de esta declaración, aquella frase famosa de Julio Torri, quien al justamente comentar en 1916 el primer libro de Ramón López Velarde, dijo aquel esquema triangular muy acertado en términos de expresión, si bien es cierto que luego le provocó problemas con sus amigos Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes, dijo Julio Torri, Manuel José Otón es el poeta de ayer, como Enríquez González Martínez es el poeta de hoy, y como Ramón López Velarde es el poeta del mañana. Reconocemos, pues, un esquema muy notorio en donde López, como también de manera muy dramática lo dijo Alfonso Reyes, fue el último de nuestros modernistas. En ese sentido, bajo ese mismo criterio de revisión, López Velarde fue el primero de nuestros postmodernistas. Una divergencia adicional que es importante mencionar. Otro elemento de contraste que enriquece esta amistad a la que nos venimos refiriendo. Y es la que probablemente está en la mente de ustedes que nos escuchan y de quienes conocen, sea someramente o sea de manera experta, la obra de los autores a los que nos estamos refiriendo. La principal divergencia probablemente que marca a las figuras de López Velarde y a la de Ramón y a la de Rafael López es la diferencia en su destino póstumo. Con una frase que también tomo, pido prestada y me doy cuenta que me la entrega don Alfonso Reyes, podríamos definir el destino de la obra de Rafael López. Ya alrededor de 1914, Alfonso Reyes, tras revisar la producción de Rafael López hasta ese momento, y aclaraba que no era esto una expresión negativa de su gusto literario, dijo que Rafael López será muy pronto un poeta del ayer. En contraste, y como ya lo dijimos, todos aquellos que leyeron la obra de López Velarde en su tiempo se percataron que era el poeta que estaba explorando los terrenos que aún nadie había habitado. Ayer, hoy, futuro. Una nueva consideración, en este caso que ya no es estilística, sino es de proyección, marcaba de manera diversa a las figuras de López y a la figura de Ramón López Velarde. Ahora bien, este entramado complejo de afinidades, de divergencias, como dijimos, no determinó de ninguna manera que López y López Velarde pudieran trabar entre sí una intensísima relación productiva, no solamente, insisto, en términos amistosos, en términos de su intimidad, que son los más difíciles de reconocer, que son aquellos que precisamente se conservan en el ámbito de la individualidad, sino en el ámbito que es el que nos interesa de la elaboración respectiva de sus obras literarias. Si nos situamos solamente ya en este terreno, que es el que podría ocuparnos no solamente los 20 minutos que tenemos asignados para esta conversación, sino horas enteras, un curso completo que podría darse
en una universidad, probablemente en la propia Autónoma de la Ciudad de México, sería la revisión de esos cruces, de esas mutuas, digamos, elementos o líneas de influencia, como acostumbra decirse, aunque a mí la palabra sobre todo me causa dudas, influencias, sino de fecundación mutua entre los espíritus de López Velarde y de Rafael López. Dado que el tiempo es corto, me referiré solamente a un punto de contacto emblemático entre estos dos autores. El poema, y en realidad los poemas que respectivamente más identifican en términos universales a ambos escritores, son dos poemas que no se han estudiado en términos de sus repetidos puntos de contacto. Rafael López, La Bestia de Oro, si, como también lo dijo Alfonso Reyes, no diré que es un poema perfecto, pero es un poema imperecedero. Si alguien dice a Rafael López, piensa siempre en la Bestia de Oro. Y si alguien dice Ramón López Velarde, ¿en qué poema de los suyos pensamos? En La Suave Patria. La Bestia de Oro. No tenemos una fecha precisa no sabemos cuándo se compuso. Su hijo, Rafael López Malo, nos da la noticia que debió de haberse compuesto en 1910, cuando se dio un conflicto de que la influencia norteamericana obstaculizó la visita de Rubén Darío a nuestro país. Se dice que lo escribió en esas fechas. Lo que sabemos es que lo incluye por primera vez en 1912 en su libro Con los ojos abiertos, y luego, significativamente, en 1914, cuando comenzó la ocupación de las tropas norteamericanas en Veracruz, lo volvió a publicar con alguna revisión de algunas de sus líneas en el periódico El Imparcial. ¿Por qué digo que son poemas que deben de estudiarse juntos? Porque me parece obvio que aunque están separados por una década, 1910, 1911, composición de La Bestia de Oro, 1921, composición de La Suave Patria, porque ambos tienen propiamente el mismo esquema. Este esquema es un esquema que yo podría llamar triangular. ¿Qué une entonces a estos dos poemas? Diría yo que es fundamentalmente un esquema triangular. Ambos hacen, primero, una descripción y un elogio de la patria, y concluyen, primera parte, una descripción, segunda parte, un elogio, con muy distintos términos, por supuesto, cada quien ajustado a su característica de estilo, y al final concluyen con una exhortación, con el anuncio de un riesgo, con un llamado de alarma ante un riesgo común, que es, en ambos casos, la presencia de la cultura norteamericana. Podría, insisto, desarrollar de manera detallada, con citas atraídas de manera puntual, para sustentar esta postulación sobre las coincidencias entre La Bestia de Oro, que no solamente son coincidencias circunstanciales, sino creo que hay una línea cultural de inspiración que permite decir que La Bestia de Oro no solamente anuncia, sino que hace posible La Suave Patria de Ramón López Velarde. Como estas, hay otras tantas coincidencias que podríamos señalar, campos de fecundidad, campos de intercambio entre la obra de López Velarde y la de Ramón y la de Rafael López, en un escenario al que ni siquiera hemos tenido tiempo de referirnos, pero que habrá ocasión para hacerlo, y que es el de la escritura respectiva de textos en prosa. La prosa de Ramón López Velarde abreva de la prosa de Rafael López, y ambos a su vez abrevan de la fuente común de la prosa Gutiérrez Nájera y de la prosa más allá del ámbito hispánico y del ámbito de la lengua española, que comúnmente aprendieron en las fuentes francesas de Anatole France, de Charles Baudelaire y de Aloysius Beltrán. Por supuesto, esto es un tema que tendremos que desarrollar en nuestra ocasión. Gracias por escucharnos, y nos encontramos en la reunión plenaria de estas conversaciones que promueve la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el 20º aniversario de su fecunda trayectoria académica. Muchas gracias.